¿Sabías que la Biblia contiene más de 1000 profecías, muchas de las cuales no se han cumplido aún? Estudiemos un mensaje de amor y empecemos juntos un camino de victorias, donde responderemos tus interrogantes. Únete a nosotros en este viaje de revelación y descubrimiento. Cuán hermoso es encontrarnos nuevamente, mis apreciados amigos, para estudiar la palabra de Dios en un tema muy importante. Como ustedes pueden ver en la pantalla, todo está en juego. Detente a pensar. Esto debería estar realmente durante todo nuestro tema. Y Dios quiera bendecirnos para que podamos concentrarnos, para que podamos entender en la hora realmente crucial que nos encontramos. Podemos leer en la palabra de Dios después algunos pasajes, pero allí aparecen varios que nos van a ayudar a entender esta hora especial en la cual nos toca vivir, que a veces no alcanzamos a comprender como deberíamos, como hijos de Dios y como estudiantes de la palabra de Dios en una forma totalmente explícita. O sea, nada que el Señor no haya dicho nos está dejando de cumplir en este tiempo. Es un tiempo muy particular. También fue particular el tiempo cuando Cristo lavó los pies a Judas Iscariote. Había un torbellino en la mente de Judas, indudablemente. Judas se estremece ante una eternidad. Él sintió el último impacto que toda la divinidad podía darle. Estuvo a punto de arrepentirse. Sin embargo, no se arrepintió. Y volvió hacia atrás y se fue nomás a hacer la obra tan triste que realizó y que lo llevó a perderse para siempre. Cristo luchaba para salvarlo, como también lucha con nosotros para que podamos cumplir la misión que tenemos que cumplir en esta hora final de la historia. El tiempo profético se acaba. Es indudable, todas las señales que encontramos las vemos con toda nitidez en cuanto a esto. Y cuando Cristo se estaba acercando a su hora final, quiero relacionar las dos cosas ahora muy claramente, Él se dirigió con sus discípulos. Dando un paso más, se encontraba ahora en las redes del autor del pecado. Se detuvo justo en la línea divisoria que lo separaba del horrendo Getsemaní. Y entonces tuvo esa oración del todo especial que nosotros conocemos, allá en San Juan 17, pero el verso 18, específicamente en el día de hoy, vamos a leer: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Cuánto significado tiene esto? Pensemos en lo que fue toda la trayectoria desde el momento cuando Jesús sale del santuario celestial, me refiero. En realidad fue cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban reunidos en íntimo concilio para determinar la creación de esta tierra y de este mundo y al hombre. Y Dios decidió crearlo. Cristo se ofreció para morir por nuestras transgresiones. Toda la historia enorme de Cristo, lo que esto significó hasta su muerte en la cruz del Calvario. Y bueno, Jesús dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Esto nos hace pensar en lo que significa realmente ir al mundo como Cristo vino al mundo. No sin sacrificio llegaremos a la eternidad, ni tampoco sin sacrificio cumpliremos con la misión que tenemos que cumplir en esta hora crucial de la historia. Por eso, Cristo, cuando cargó la cruz del Calvario, aunque fue ensangrentado por los látigos romanos y por todas las cosas que sabemos, la corona de espinas, desmayó bajo el peso de esa cruz. Simón Cireneo ayudó a llevarle hasta el lugar donde habría de ser ejecutado nuestro amado Salvador. Por eso ese texto tiene un especial significado para todos nosotros en la oración más larga que Cristo hace por todos los que estamos hoy conociendo a Jesús y la verdad eterna de Dios. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Estamos dispuestos a ir al mundo así como Cristo vino al mundo para buscarnos. Estamos comprendiendo esta realidad, amigos míos. Jesús se había reunido con sus discípulos y les había hablado del fin de la historia y de las señales que habían de ocurrir antes que Él regresase por segunda vez.
Por eso allí vamos a leer, ¿verdad?, señales del fin. Nación contra nación, decía el texto bíblico. Vamos a leerlo, Alicia. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Está muy claro esto, ¿verdad? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, terremotos, etc. Ya vamos a ir analizando paso a paso, solamente vamos a hacer un bosquejo para entender mejor. Nación contra nación y reino contra reino. ¿No se cumple eso en nuestros días? Está el mundo totalmente bélico, es un mundo bélico, se respira el ambiente de la guerra constantemente, y esto no va a cesar hasta cuando Cristo regrese por segunda vez. Habría pestes que realmente el hombre con toda la ciencia no podría enfrentarlas ni siquiera curarlas. Ya sabemos, podríamos mencionar el cáncer o heridas semejantes a estas, muchas cosas. La ciencia no podría luchar. ¿No se cumple también hoy? Cristo nos habló con amor, así como le habló a los discípulos. Habría hambre en el mundo, y sí que hay hambre. Hay un hambre atroz en esta humanidad, a pesar de que la riqueza está concentrada en algunos sectores específicos de la tierra, el resto pasa hambre, millones de millones, aún mueren de hambre por año. Es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Habría terremotos en diferentes lugares, como dice el texto bíblico. La tierra se estremece, no pasa un momento en el cual realmente nuestro mundo no tiemble. En alguna parte de la superficie de nuestro planeta encontramos el cumplimiento de la profecía. Y como tenemos medios de poder comunicarnos en el momento, hoy podemos escuchar por un terremoto allá, otro más allá. Los menores ni siquiera son anunciados ya porque estamos acostumbrados al desastre de los terremotos, tal cual dice la palabra de Dios. La inmoralidad habría de difundir por todos lados, como leemos allí, ¿verdad? Pero hay un texto, que nos relata la historia de antes del diluvio. ¿Qué es lo que pasó realmente? ¿Por qué Cristo dijo que sería como en los días de Noé, su segunda venida? Vamos a leer el pasaje. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Habría inmoralidad como en los días de Noé. Noé predicó 120 años y aquel mundo antediluviano no quiso arrepentirse. En realidad es terrible esa historia. El versículo 38 agrega: Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. O sea, no entendieron, no tuvieron una mente, a pesar de que eran hombres gigantescos, robustos, fuertes, una mente muy superior a la nuestra. Se entregaron tanto al pecado y al mal que no pudieron entender el lenguaje realmente de Dios. Noé predicó 120 años. Solamente entró él y su familia dentro de la embarcación. Pensar en esto nomás nos hace estremecer. Así estaría el mundo en la hora del fin. De manera que no nos extrañemos si hoy encontramos la dureza enorme de aquellos días, porque es el cumplimiento fiel de la palabra de Dios y que nos dice que la venida de Jesús es inminente. Y el verso 39 agrega: Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No entendieron. Por más que Noé les predicó, por más que Noé trató de que se arrepintieran, algunos estuvieron a punto de entrar dentro de la embarcación. Y después, cuando cayeron las primeras gotas del tremendo cataclismo que se acercaba, el diluvio me refiero, entonces clamaban: Noé, ábrenos, pero ya era demasiado tarde. El ángel que el Todopoderoso había enviado cerró la puerta, así como la puerta de la gracia se va a cerrar pronto cuando Cristo regrese a la tierra. ¿Por qué? Porque allí está, dice clarito: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Por qué? Así será también la venida del Hijo del Hombre. Había depravación en extremo en la humanidad. Estaba llena de depravación. El sensualismo dominaba completamente la tierra. Por lo tanto, el Señor no pudo hacer una cosa, y por supuesto drogas y desenfreno como actualmente hay en esta humanidad. El mundo antediluviano, contrariamente a lo que la evolución dice, eran hombres totalmente inteligentes, capaces. Sin embargo,
no estuvieron dispuestos a hacer la voluntad de Dios y se entregaron a la lascivia y a toda especie de pecado. Ahora bien, la inmoralidad sería como Sodoma y Gomorra. Allí tenemos en la frase en la pantalla, ¿verdad? Sodoma y Gomorra, sobre la cual el Señor las destruyó con fuego y azufre, como ejemplo de lo que va a pasar cuando el Señor termine con el pecado para siempre. Hoy tenemos un mundo completamente lejos de Dios. Los hombres dicen, ¿tú crees en Dios o no crees? Bueno, es un asunto, es casi como, bueno, no importa. El asunto es realmente vivir el día de hoy. Aumento del satanismo a todo nivel, a nivel de las altas esferas de gobierno, como también en los suburbios de este mundo. El satanismo se practica en una forma total. Y saben, muchos gobernantes del mundo no toman una decisión sin hacer primero los ritos que tiene y el ceremonial que tiene que ver con la comunicación de los espíritus y cosas semejantes a estas. Es terrible entender estas cosas y pensar como la ciencia que tiene que ver con la nueva era y cosas que también es espiritismo, que es más disfrazado simplemente. Y bueno, claro, podríamos hablar mucho acerca de esto, pero no hay tiempo. Todo efecto de un periodo. ¿Qué periodo? De los 1260 años. Allí los tenemos. Desde el 538 hasta el 1798. Se prohibió la lectura de la palabra de Dios. La apostasía del cristianismo, como ya sabemos y conocemos, en la bestia, ¿verdad? En primer lugar, que comienza con una terrible persecución de esa cantidad de años, borró casi del planeta la verdad de Dios. Sin embargo, no se borró del todo, porque Dios había indicado así, y millones van a ser salvos en el día postrero, aunque muchas verdades fueron borradas, y el pueblo de Dios, el Señor lo levanta nuevo a partir de 1844, para que pregonemos el último mensaje en este mundo. 5 eventos anunciados por nuestro amado Salvador. Antes de irse a los cielos, se le estaba hablando en ese sermón profético de San Mateo 24, y dice lo siguiente: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es notable que dice, e inmediatamente después de aquellos días. Notaron, ¿verdad? O sea, de la tremenda persecución. Cristo va enumerando, con otras palabras, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas del cielo caerán. Habla allí, y luego el último evento, y las potencias de los cielos serán conmovidas. San Juan ve esto en el Apocalipsis, que vamos a leerlo a continuación, pero en realidad aquí están los 5 eventos tremendos. Por eso el versículo 30 agrega, decía inmediatamente después de la tribulación. ¿Qué dice el versículo 30? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Voy a recalcar nuevamente, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Aquí está hablando en primer lugar de una señal que va a aparecer. Y ya veremos enseguidita eso, una señal muy especial y particular. Será antes que Cristo aparezca en forma visible, para que realmente ocurrirán eventos muy pavorosos en ese instante. Pero ahí ustedes notan entonces, o sea, inmediatamente después de esa tribulación, la Biblia habla con toda claridad, de manera que el fin está a las puertas. Yo no puedo decirles otra cosa hoy. No hay otra razón de ser y de este tema. La gran persecución de los 1260 años había logrado, por supuesto, desgracias en este mundo. La prohibición del estudio de la palabra de Dios, se hablaba en latín para que nadie entendiese. Y el cristianismo, que realmente es la salvación del hombre, llegó a ser solamente una creencia remota. Y el populacho, o sea, la enorme cantidad de seres humanos, se fue mezclando con las doctrinas falsas del paganismo romano, y entonces establecieron ese falso cristianismo
que hoy tenemos y que emana de Roma y va a concluir pronto con la lucha final. Ya veremos en un ratito esto. Ahora bien, significó muerte para muchos. Por supuesto, más de 50 millones de seres humanos perdieron su vida, pero habrán de resucitar cuando Jesús regrese. Esa es la esperanza gloriosa que tenemos como hijos de Dios. Ahora, en el 6º sello del Apocalipsis se describen estos eventos y tenemos que verlos nuevamente porque Juan otra vez los ve en visión. Por algo Jesús, que ahora estaba en el santuario celestial, comienza y le muestra a Juan los eventos otra vez, perfectamente ordenados. Leamos lo que dice allí en Apocalipsis 6. Miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Ahí nos revela algunos detalles más solamente. Ustedes notan, dice ahí de allí el versículo, el texto decía anterior, ¿verdad? Hablaba de la tribulación de aquellos días. Acá dice, miré cuando abrió el 6º sello y aquí hubo un gran terremoto, se refiere al terremoto de Lisboa, que ocurrió allí en Europa y que estremeció no solamente Lisboa, por supuesto, toda Europa y llegó hasta las Américas. Algo impresionante. Indicó, allí en 1755, indicó el momento cuando realmente el fin de la historia se aproximaba. ¿Cuántos años han pasado ya? Pero ya vamos a repasar todo esto enseguida. El versículo 14 coincide exactamente con lo que Jesús dijo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Vamos a leerlo. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Bueno, aquí habla de un cataclismo imposible de describir. Por más que yo quisiera explicarles hoy, es imposible. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Eso es fácil de entenderlo, sobre todo comprendiendo los libros de aquel entonces. Se abrió completamente. La atmósfera se abrió completamente para dar paso al Hijo del Hombre que ahora vendría en gloria y majestad. Hay 5 eventos, como ya mencionamos, realizados por Dios. Dios mismo los realiza para que nosotros entendamos y el mundo de hoy esté preparado. Dios tiene paciencia con el pecador, pero saben, la paciencia de Dios se agota también. Ahora repasemos los 5 eventos. El gran terremoto de Lisboa del 1 de noviembre del año 1755. Allí vemos solamente una ilustración que nos hace recordar ese momento cuando la tierra se estremece, los elementos de la Inquisición inclusive fueron tragados allá en Lisboa. Era el 1 de noviembre, día de los muertos, diríamos hoy, ¿verdad? Donde los hombres allí estaban rindiendo culto a el alma de los difuntos. Qué terrible pensar en eso. Y entonces la tierra se abre, traga iglesias enteras, con hombres también que estaban dirigiendo esa ceremonia. Eso ocurrió en Lisboa y por todas partes de la tierra se habló en forma tremenda, en Europa sobre todo, porque allí debía entenderse el mensaje de Dios. Ahora, después de esto ocurre el 19 de mayo, ¿qué pasa? 1780, el oscurecimiento del sol. Fue realmente oscuro ese día. Tinieblas, amaneció primero alrededor de las 9 de la mañana, 9:30, dice la historia. Todo el hemisferio norte brillaba con un hermoso día de sol. Sin embargo, repentinamente, como una mortaja, cayeron tinieblas como las de Egipto. La gente no veía más nada, las aves volvieron a sus nidos, los animales a sus establos. Fue terrible ver esa escena. Los hombres se estremecían de horror y todo ese día pasó de esta manera. El termómetro descendió, o sea, la temperatura descendió y descendió y descendió, porque era una oscuridad provocada por Dios para que los hombres entendieran. Por un lado, la oscuridad terrible de la Edad Media, ¿verdad? Y por otro lado, le siguió en la noche, porque cuando se estaba poniendo el sol, se abrió paso la luz del sol de nuevamente. Pero saben, inmediatamente surge la luna, era tiempo de luna llena. Los científicos no pueden explicar eso hoy. ¿Cómo es posible que un eclipse se realice de esa manera? Es anticientífico. La luna se volvió toda como sangre y permaneció así toda aquella noche como testimonio de la sangre derramada de millones de seres humanos.
que serán levantados en el día postrero para nunca más morir cuando Cristo regrese. Y luego habría de seguir la lluvia de estrellas fugaces, allí el 13 de noviembre de 1833. Y saben lo interesante del caso, estimado amigo, es que realmente repentinamente, fue más o menos a la medianoche, se escuchó un ruido ensordecedor que parecía desde el centro mismo del cielo, y después comenzó una lluvia de estrellas hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Caían en remesones como, ¿y qué decía el texto? Como la higuera deja caer a sus higos cuando es sacudida de un fuerte viento. Y realmente eso hizo temblar. La gente se revolcaba de horror, como en los días de Noé, había dicho Jesús. ¿Y saben? Hoy realmente aparece hasta en los periódicos de aquellos días cómo la gente se revolcaba y confesaban sus pecados en forma pública. Llegó el día, creían que los cielos se habrían de abrir y Cristo habría de regresar. Era el día, sin embargo, era de las señales. Una de las señales que Jesús ya indicaba, tan solo 11 años antes de 1844, que es la profecía más grande de la Biblia, cuando Cristo comienza ahora su última intercesora, por su obra intercesora por nosotros, ¿verdad? Luego el cielo se abre para dar paso a la venida de Jesús, nuestro amado Salvador. Ahora nos estamos dando cuenta dónde vivimos, pero tenemos que ir ahora a analizar otras cosas, el fin del tiempo del fin. En la hora 11, el tic-tac del reloj, pensando en relojes antiguos, o los relojes modernos, indican que nos falta nada. Estamos viviendo en la misma hora cuando el príncipe de la vida va a intervenir en la historia humana, pero saben, antes de eso, va a terminar la gracia, el tiempo de gracia de Dios va a concluir para siempre. Y así como los antediluvianos golpearon intensamente para que se abriese la puerta cuando caían, realmente comenzó la tempestad y salía agua desde la tierra y caía desde los cielos, vieron que estaban perdidos, no había más nada que hacerle. Así también llorarán, pero será demasiado tarde. Pero el apóstol Pablo, allí en Primera de Tesalonicenses, el versículo 5, él habla de la siguiente manera y dice lo siguiente: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El apóstol Pablo, que vivió allí en el primer siglo de la era cristiana, que fue decapitado en Roma y que predicó toda su vida después de convertirse, escribe estas palabras inspiradas por Dios, que se cumplen hoy al pie de la letra, porque los hombres hoy están diciendo paz y seguridad. Tiempo actual. ¿O no es así? El nuevo orden mundial, enunciado por los hombres, totalmente escritos ya y está elaborado, solo es que Dios no permite. Y ya vamos a leer algunas cosas que nos explican esto, pero no así los fieles. Los fieles no estarían en tinieblas. Los fieles tendrían luz suficiente para entender y para proclamar la inminencia del retorno de Cristo y lo que acontecería en la hora final. Por lo tanto, mi apreciado amigo, no hay otra solución. Si nosotros no predicamos hoy, estaremos perdidos. Noé cumplió con su misión. Noé vendió lo que tenía y tenemos que hacerlo con sacrificio. Y es necesario, Dios hace milagros muy grandes. Dios hace y Él toca el corazón para que aún acá nosotros podamos predicar el mensaje. Ayer ocurrió esto, cuando no había más solución, apareció alguien, sabrá quién, tal vez escuche este tema, y efectivamente fue una contestación de las oraciones que nosotros estábamos haciendo, pidiéndole al Todopoderoso de que de alguna manera viniese el dinero. Y saben, amigos, en realidad yo mismo había tenido que duplicar la entrega de dinero, porque, y no solamente vamos a tener que duplicar, vamos a tener que entregar todo, pero estamos esperando que venga, qué sé yo, que venga más adelante. Es más importante las vacaciones, es más importante tal vez algún gusto particular, es más importante muchas cosas de esta vida. Así actuarán los que se van a perder. No nos engañemos, porque los hijos de Dios
No los va a sorprender la venida de Jesús. Miren lo que dice el versículo 4 y 5. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Está clarito, ¿verdad? El apóstol dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en ¿qué? En tinieblas espirituales. Vosotros entendéis, vosotros tenéis que pregonar, vosotros tenéis que anunciar con todas las fuerzas, como él mismo lo anunció. Por eso fue decapitado en Roma, pero saben, le predicó al mismo Nerón. Allí se fue a predicar, aunque le costase la vida. Tembló aquel hombre antes de que realmente realizar la obra que realizó. No estamos en tinieblas, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Pero puede ser que conozcamos toda la Biblia, puede ser que creemos en el segundo advenimiento de Cristo y pertenecemos al pueblo de Dios que lleva ese nombre aún del advenimiento de Cristo. Sin embargo, estamos perdidos porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y algunos porque somos simplemente miserables. Porque si queremos ayudar a la causa de Dios, aunque sea con algo, lo haríamos. Pero simplemente somos miserables. No se puede decir otra cosa. Porque aunque sea poco o mucho, Jesús dijo, las dos blancas valen tanto como la enorme cantidad de dinero. Dios hace milagros. Jesús dijo, míos, y Dios dice, ¿verdad? Mío es el oro y la plata. De manera que tenemos que predicar el Evangelio y el Señor nos ha confiado a algunos más y a otros menos. Y los que tenemos más tenemos que realmente entender que si Dios nos dio más, la forma en que el Señor quiere que actuemos en este momento es diferente absolutamente que los que tienen menos. Por supuesto, Dios habla con toda nitidez para que no nos perdamos. El Señor dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Él quiere que seamos salvos y heredemos la vida eterna. 1844 llegó. ¿Por qué digo así? Porque 1844 tenía un significado muy particular para el pueblo de Dios. Los 2300 años llegaron a su fin. Cristo había intercedido por 1810 años en el santuario celestial, en el lugar santo, guiando a su pueblo a través de las tinieblas que hubo y del drama de la Edad Media. Sin embargo, se conservó lo esencial de la verdad. Por eso ellos resucitarán en un momento muy particular, que también lo veremos hoy, pero allí habla la palabra de Dios y el apóstol Pedro dice algo más. ¿Qué dice? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Entonces el juicio comienza por la casa de Dios. ¿Y quién es la casa de Dios? ¿No somos nosotros? Evidentemente el gran juicio investigador, que es breve, corto. Analicemos la doctrina del santuario terrenal. Todo un año, un día era el día de Yom Kippur, el día de la expiación. Pensemos, ahora Jesús entró en ese día, el 22 de octubre de 1844, al santuario celestial, pero en el lugar santísimo, ante la presencia del Padre mismo, ¿verdad? Por eso ya pasaron casi 181 años de ese breve momento. Escuchen bien, Dios dijo que es breve y es breve. Y ustedes dirán, bueno, 181 años, pero ni así nos convertimos. La paciencia insondable de nuestro Padre Celestial. Esa paciencia que no se agota, oh apreciado amigo. Dios quiera que entendamos a tiempo antes que sea demasiado tarde. Últimos momentos de esta tierra. Porque estamos viviendo en esa hora. Y tenemos que ver cuáles serían los últimos momentos. ¿Qué estarían diciendo los hombres? Paz y seguridad. La definición del nuevo orden mundial. Vamos a leerla. Es una gran idea, un nuevo orden mundial, donde distintas naciones son atraídas a una causa común para alcanzar las aspiraciones universales del ser humano. Paz y seguridad, libertad y el imperio de la ley. Solamente los Estados Unidos tienen tanto derecho moral, así como los medios para respaldarlo. Bueno, esto fue sacado de Los Angeles Times, ustedes ven allí la fecha y todo. Simplemente porque eso ocurrió con George Bush padre. Y él enuncia esto. Y lo que dice allí, solamente los Estados Unidos de Norteamérica. Qué cosa tremenda, amigos míos.
Es hora de meditar y pensar como nunca antes. ¿Por qué? Porque ese poder que es la imagen de la bestia y que ya conocemos de lo que hemos estudiado la palabra de Dios, tenemos que, se está acercando ya el momento final. Esa paz y seguridad que Cristo mismo dijo, cómo estaría la tierra antes que Él regrese por segunda vez. El hombre estaría diciendo esto. Es la hora cuando tenemos que levantar nuestras cabezas. Entendamos que ha llegado la hora cuando el Rey del Universo vendrá para terminar con este mundo de pecado. Pero los hijos de Dios tendrían la sagrada misión del mensaje de los 3 ángeles. En 1844 comenzó a predicarse el mensaje del primer ángel, y leamos. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aunque no se entendió en primero, Guillermo Miller, que fue el que predicó, y otros más, ¿verdad?, que ayudaron en la proclamación del Evangelio en diferentes lugares, porque la hora profética de Dios es así. Se anunciaba el fin de la historia humana. Vino el chasco de 1844. Guillermo Miller no entendió mucho eso, pero no nos preocupemos por eso, porque ya estaba predicho, era el chasco de 1844. En la figura bíblica aparecía allí, ahora, cuando la orden divina, ¿verdad?, le dice a Juan: toma el librito y cómelo. Era el libro de la profecía de Daniel. Y entonces él lo come y cuando era dulce como la miel, pero amargó su vientre. Estaba dicho ya claramente que iba a pasar. Guillermo Miller murió sin entender muchas cosas. Por ejemplo, la última parte de allí. Dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad, porque no entendió el santuario celestial. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y está hablando del día de reposo. Del día de reposo de la creación. No de otra cosa. De un día de reposo que el nuevo orden mundial quiere poner. Está claro esto, y saben, otra vez vayamos a las palabras de Jesús. En sus últimas palabras en esa oración intercesora, dice allí lo siguiente: yo te envío a ti como el Padre me envió a mí. Yo te envío a ti como el Padre me envió a mí. ¿Estamos realmente siendo enviados y entendiendo lo que esto significa? El Señor no disminuye en nada, pone la fuerza que tiene que poner para que seamos salvos y heredemos el reino de los cielos. Pero ahora, todavía Jesús intercede y los vientos son detenidos. Eso es lo grande. Jesús detiene los vientos. ¿Qué vientos? Los vientos de este mundo, porque el mundo podría haber sido despedazado ya 10.000 veces con las armas que posee. Pero sobre todas las cosas, Él no derrama las plagas finales porque hay una obra que hacer, porque el texto se refiere básicamente a esto. Leamos Apocalipsis 7, el versículo 1 al 3 a continuación. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Bueno, allí están descritas las 7 plagas posteriores. Simplemente no puede ocurrir hasta que se termine la proclamación del último mensaje, en la dimensión de los 3 ángeles, que es una denuncia directa al pecado, de lo que está ocurriendo hoy en la tierra. Pero no es predicar un mensaje mediocre, como muchas veces usamos los púlpitos para hablar, y hablamos del amor, de la historia de David, de cosas. No digo que no debemos hablar y conocer esa historia, pero hay un mensaje mucho más importante, el mensaje profético para esta hora del fin. Si nosotros no cumplimos eso, y con la urgencia y con el sacrificio que Cristo lo hizo, como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo. Entonces, ¿qué haremos? No estaremos cumpliendo con la orden de Dios. Por eso, ahora Dios detiene los vientos por amor. Leamos. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Allí aparece un
quinto ángel, porque eran 4 ángeles, ¿verdad?, que detienen los vientos en la figura bíblica. Pero aparece ahora como con urgencia: no hagáis daño, no soltéis los vientos, no enviéis las plagas finales sobre el mundo, porque hay quienes aún deben convertirse y entregarse. Aún mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo, Jesús exclama en el santuario celestial, no está preparado, porque la última hora de proclamación será corta, breve, aunque habrá masacre y habrá cosas horrendas. Sin embargo, la Biblia dice que será breve, muy breve. Ahora, ¿estamos sellados con el sello de Dios? Solamente aquellos que estén sellados. Por eso allí aparece el ángel con el sello que es puesto en la frente, en nuestra mente. Nuestro carácter, nuestra voluntad, nuestros deseos deben ser de la eternidad, deben ser de entrega total, tanto financiera como en los dones que Dios nos dio. No hay otra forma de llegar a la eternidad. No busques a dar vueltas. Qué terrible será llegar al día del juicio y ver que mi hermano o mi hermana con el cual nos sentábamos juntos tal vez en la iglesia, pero estaban unos sí y otros no, perdidos para siempre simplemente. Últimas horas de este mundo. Ahora leamos allí en Apocalipsis 8 lo siguiente. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Yo voy a detenerme un instante para explicar aquí. Cuando abrió el 7º sello, a continuación del 6º, porque ya aparecen las trompetas y después aparece la descripción de todas las trompetas, porque Dios explica, pero es la primera vez que Juan ve allí y ve a esos 7 ángeles que fueron los encargados de sostener los vientos de la desgracia humana y de lo que significa el Evangelio de Jesús para que sea predicado en el mundo entero. Pero antes de eso aparece la obra de intercesión de Cristo. Por eso allí vamos a leer con detención. Por eso allí aparece el versículo 2, y vi a los 7 ángeles. ¿Qué ángeles? Los 7 ángeles que siempre, desde la cruz del Calvario hasta cuando termine la historia humana, habrán de proteger para que el Evangelio llegue hasta su culminación. Nadie puede detener esto. El versículo 3 dice: Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Claro, delante del trono, y ahí estaba, no vamos a explicar hoy porque si no nos va a dar el tiempo, pero otro ángel, ese es Cristo mismo. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, así como Aarón se paraba ante el altar en el día de expiación antes de entrar al lugar santísimo. ¿Y con qué? Con un incensario. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos o del pueblo de Dios, que estaría haciendo una obra muy especial y particular en esta hora. Si no hacemos esa obra es porque no tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida simplemente. Se les dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, dice aquí la palabra de Dios. Ahora, 2 escenas grandes aparecen descritas en estos textos y quiero recalcarlas, pero antes quiero llevarlos a pensar un instante solamente sobre la parábola que Jesús había dicho. En las 10 vírgenes salen para recibir al esposo. En las bodas de la antigüedad se entendía muy bien esto. El esposo venía a buscar la esposa al lugar donde se encontraba y llevarla a la casa del esposo. Así había 10 vírgenes esperando. Y como se tardó el esposo, dice la parábola, 5 estaban preparadas y 5 no estaban. Las prudentes tenían aceite suficiente, que es símbolo del Espíritu Santo. Pensar que algunos no creen ni siquiera en el Espíritu Santo. Lo recalca en todo el Antiguo Testamento, lo que es realmente el aceite símbolo del Espíritu Santo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero el versículo 8 que agrega, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas, ¿qué? Se apagan. Ese será el chasco de aquellos que perteneciendo al pueblo de Dios no hicieron lo que tenían que hacer. No vendieron lo que tenían que vender a su debido tiempo, para entregarlo y para que realmente la causa de Dios siga adelante y pueda proclamarse con urgencia el mensaje de Dios. ¿Qué estamos haciendo?
estamos haciendo las cosas de Dios, mis hermanos en Cristo. Estamos entendiendo estas cosas. Ahora el versículo 4 continúa. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. 2 escenas en primer lugar antes de la última, que es la 7ª plaga. Y yo quiero recalcar para que entendamos. 2 escenas solemnes. Y de la mano del ángel, o sea, de Cristo, el gran intercesor, dice allí, subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El pueblo de Dios clamando día y noche mientras realiza la última obra en este mundo, en la hora más solemne del gran conflicto. La obra no puede terminar con mediocres. La obra no puede terminar con gente que va el sábado a la iglesia solamente. La obra no puede terminar de esa manera. Los tales serán desechados del pueblo de Dios. Es terrible, porque son vírgenes insensatas simplemente. Ahora, el Señor no va a permanecer para siempre ahora con el incienso, que es agregado adicional todavía para que los que proclaman el Evangelio, el último mensaje, ¿verdad?, pueda ser proclamado, sino que agrega la siguiente escena que yo quiero recalcar ahora, pero está en otro color verde. Y el ángel tomó el incensario, ¿y qué pasó? Y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó ¿a dónde? A la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Bueno, lo arroja a la tierra indicando que ahora terminó el tiempo de gracia. Por eso lo arroja a la tierra. Ya no hay más intercesor. Y aparece ahora la aparición ¿de qué? De la 7ª y última plaga sobre este mundo, que también tendremos que conocer. Pero leamos antes Apocalipsis 11, el verso 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas. Ha llegado la hora, está diciendo el Señor allí en la profecía. O sea, Apocalipsis es una unidad perfecta. Y de destruir a los que destruyen la tierra. De veras que el hombre destruye la tierra en forma atroz en este momento. Todo nos indica en la hora en que estamos viviendo. La puerta se va a cerrar. Me refiero al diluvio. La puerta de la gracia va a terminar en la hora final. No hay nada que hacerle. El hombre está causando la autodestrucción de este mundo. Aún los capitales más grandes o capitalistas más grandes de la tierra no les importa nada en cuanto a la destrucción de la naturaleza. No les interesa. Porque están, y Dios predijo esto para que entendamos, se cumplen nuestros días, pero no queremos entender. Y algunos salimos y hablamos tonteras aún en cuanto a la política. Cosas que no deberían salir de nuestra boca, porque la injusticia social es máxima en este mundo. La capa de ozono, en primer lugar, ha sido destruida por el hombre. El calentamiento global se debe a esto. El terrible tempestades. La naturaleza está convulsionada en forma total. Incendios en todo el mundo. Y eso ocurre hoy. Parece mentira que realmente pase una cosa así. Cuando el hombre tiene tantas máquinas y tantos elementos como para apagar fuego. Sin embargo, hay un incendio acá, otro incendio más allá, se quema aquello, se quema lo otro en las naciones más poderosas de la tierra. Así estaba predicho por la palabra de Dios y se está cumpliendo ante nosotros. El grandes sequías, por otro lado, terribles sequías, y por otro lado tremendas inundaciones. Hielos polares se están derritiendo y está terminando la vida en los polos. Ahora, la disminución del agua potable, ya podíamos hablar mucho acerca de eso. Tenemos que comprar hoy agua en la mayoría de partes de lugares de la tierra. ¿Por qué? Porque no es potable ya el agua. Falta de agua para los cultivos. O sea, ni siquiera eso. Aumento de las enfermedades que recién mencionábamos, ¿verdad? Todo se cumple ante nuestros ojos. ¿Qué dice Alicia la frase siguiente? Falta de fe y fidelidad. Cristianismo amoldado a la voluntad humana. Claro que estamos viendo esta hora. Porque el nuevo orden mundial realmente es un movimiento religioso. Falta de fe y fidelidad. El nuevo orden mundial será cristiano, pero cristiano gobernado por la bestia y la imagen de la bestia. Un cristianismo amoldado con su propio día de reposo a la hora que realmente tiene que surgir. Cuando esto ocurra, ya será tarde para el pueblo de Dios de querer predicar.
Muchos se van a perder en ese momento. Ahora, pero leamos otra frase allí. Procesos tiránicos y deshonestos en los gobiernos del mundo. Los gobernantes del mundo aún habrían de consultar a Satanás y pensar que algunos votamos hasta esto. Digo así porque puede ser que yo no he hecho eso, pero lo menciono simplemente. Qué horrendo votar a gente que toma decisiones de acuerdo a qué, a lo que los muertos le dicen. Es algo horrendo. Pero los procesos tiránicos la democracia se está yendo de la tierra, estamos entendiendo eso. Y deshonestos, porque gobernantes de la tierra están siendo deshonestos al extremo, roban en forma pública ante el pueblo que se muere de hambre. Esa es la realidad de nuestros días. Desequilibrio social y económico mundial. Allí en Santiago capítulo 5 lo recalca con mayor claridad si alguno quiere leerlo. Es eso lo que está pasando hoy en la tierra. Por eso Dios intervendrá en la historia humana. Apreciado amigo, podemos pensar lo que queramos, pero ¿saben? Tenemos que entender de que el fin ha llegado. Y si nosotros no cumplimos la tarea, nos vamos a perder para siempre. Últimos momentos de esta tierra. Los cristianos, ¿cómo estarían? Vamos a leer el mensaje a la Odisea. ¿Qué dice Dios? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Bueno, en realidad Dios le habla a su iglesia. No está cumpliendo la misión que tiene que cumplir. No ve su propia condición. Compra colirio para que veas. ¿No te das cuenta que así estás perdido? Sal de realmente en la vida espiritual, deja de ser un laodicense. Ahora el llamado de Dios al laodicense, tierno y amante Salvador. Allí del versículo 21 y 22 dice: Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es algo maravilloso. ¿Por qué? ¿Sabes, mi apreciado amigo y hermano en Cristo? Allí dice claramente, al que venciere. Cristo venció. Por eso el envío de Jesús es categórico. Tenemos que venir, Cristo venció. Y cuando Él dice, yo voy a darte conmigo un lugar en mi trono, tan grande es lo que el Señor nos pide. Tan grande es la victoria, el remanente que habrá quedado del seno de la iglesia será ese justamente, no otra cosa. No crean que todos por los que forman o creen en la venida de Cristo se van a salvar, no. Los que no cumplen con su deber, los que están haciendo una obra que no corresponde en esta hora del fin, la lluvia tardía no vendrá sobre ellos, y sin la lluvia tardía llorarán, clamarán y rogarán a las peñas si será demasiado tarde. Solo con los milagros poderosos de la lluvia tardía, en breve tiempo, la obra llegará a su fin. Ahora bien, poderoso zarandeo. Es la hora de ese poderoso zarandeo. Leamos, Alicia, el texto 8 allí, que dice a continuación. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. De manera que está hablando de aquí, el profeta habla de un poderoso zarandeo. Solamente quedará la tercera parte. Me hace acordar cuando Satanás luchó en los cielos, ¿verdad? Y fue al revés, porque las 2/3 partes fueron leales. Y solo una tercera siguió a Satanás, son los demonios. Pero ahora acá el Señor está diciendo algo. Por algo dice el espíritu de profecía que en realidad los salvados van a ocupar el lugar que los ángeles caídos dejaron en torno al trono de Dios. Ahora bien, con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está allí representado. ¿Qué va a pasar, verdad? Dice, ¿por qué dice así? Acontecerá. Dice, ¿por cómo? Dirá alguno, pero ¿cómo puede ser, licenciado? Acontecerá en toda la tierra. No está hablando del pueblo de Dios. Habla de la tierra de Israel, como un símbolo simplemente, para que entendamos. Continúa el versículo 9. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré, y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. ¿Qué texto es este, verdad? Así como se logra el oro puro y la plata,
en las llamas del fuego, ¿verdad? También el pueblo de Dios será probado al máximo. Ante Dios no puede haber mediocridad. En realidad el universo celestial contempla al pueblo de Dios en esta hora del fin. Las pruebas más grandes llegarán a esta tierra. ¡Qué tremendo! Corto reinado de la bestia y su imagen. En ese periodo va a ocurrir eso justamente. Por eso el nuevo orden mundial es la unión de la bestia y su imagen, unión de la iglesia y Estado. Es una blasfemia para Dios. Dios nunca quiso eso, pero ahora bien, la bestia y su imagen. O sea, Estados Unidos de Norteamérica, el protestantismo apóstata y Roma unidos. Ahora, ¿para qué? Para perseguir al pueblo de Dios. Por eso el nuevo orden mundial tiene ese esquema, no queramos cambiar las cosas. Ahora dice en Apocalipsis 17 lo siguiente. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. De manera que aquí tenemos que hacer un paréntesis breve con la profecía de Daniel capítulo 2. El Señor va a permitir para que el universo entero contemple lo que es dejar en las manos totales de Satanás y el hombre, realmente en ese nuevo orden mundial, lo que se significará eso. Por eso dice allí que el Señor se puso de acuerdo y dijo, voy a darle, para que todo el universo contemple los resultados finales de lo que Satanás quiere hacer. Y efectivamente ocurrirá. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Será breve? ¿Qué va a pasar finalmente? Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Pensemos un instante en la caída de la antigua Babilonia. Ciro, que vino desde el oriente, como dice allí, representó, Dios le llama su ungido, y vino y desvió el cauce del río Éufrates. En una sola noche cayó ese imperio gigantesco, poderoso que no se lo podía voltear jamás. Así caerá la moderna Babilonia, la unión de la bestia y su imagen. Acá dice claramente, pero noticias del oriente y del norte. ¿Qué es eso? Es el derramamiento de la lluvia tardía sobre el pueblo de Dios, cuando realmente el pueblo de Dios ahora en forma terrible termine la obra. Pero solamente aquellos que fueron escogidos. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares, entre las multitudes de todo el mundo y el pueblo de Dios. Pero llegará a su fin y no va a tener quien le ayude. O sea, se le va a terminar el poder a la bestia, se terminó su reino, ¿verdad? En Apocalipsis 16, versos 17 al 21, están las 7 últimas plagas que se describen, ¿verdad? Pero vamos a estudiar hoy la séptima. El proceso del quinto evento, la séptima plaga y el fin del tiempo de angustia de Jacob para el pueblo de Dios. Veamos lo que dice la Biblia. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Terminó para siempre ya la obra de ¿qué? La obra del castigo terrible que sufrirán las naciones mientras luchen contra el pueblo de Dios. Eso está hablando, hecho está. Desde el mismo santuario celestial. Es la séptima plaga, el versículo 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Allí está hablando claramente nuestro Dios de un terremoto como no hubo. Cordilleras serán sepultadas, el mar saldrá de sus contornos, pero todavía Jesús no está regresando. Son lo que se decía hoy, con las señales de que el Señor ya llega. Más aún, la resurrección especial se va a producir en ese gran terremoto. Y la resurrección especial tiene un significado muy particular, pero ya vamos a leerlo. Versículo 19, leamos. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Está clarito, ¿verdad? La gran Babilonia se cae y se divide en 3, como dice allí la palabra de Dios. Termina en un instante, ¿verdad? El versículo 21 agrega algo más. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande.
terrible, 34 kilogramos. Pensemos en el diluvio y las cosas que pasaron parecido, ¿verdad? No se arrepintieron, sin embargo, porque ya no hay más intercesión, no hay más arrepentimiento. Hora solemne en que nos toca vivir. Vamos a repasar brevemente el terremoto de Lisboa, ¿verdad? Allí, el 1 de noviembre de 1755, ya es historia. También es historia el día oscuro del 19 de mayo. También es historia ya lo que ocurrió esa misma noche en la luna en sangre. También es historia la lluvia de estrellas fugaces de 1833. El tiempo de paz y seguridad, ahora estamos viéndolo, en este momento. Y si no despertamos, nos va a sorprender las leyes dominicales y demás que ya sabemos, que vienen juntas. Surgirá el nuevo orden mundial. Algunos esperan que eso ocurra para predicar y hacer las cosas que tienen que hacer. Nunca habrán de hacer la obra de Dios de esa manera. Quinto evento, el cielo se abre para dar paso a aquel que murió en la cruz del Calvario por nuestras transgresiones y por nuestros pecados. El quinto evento se divide en dos, por eso vemos una A allí, en primer lugar. En primer lugar, una mano terrible, que es la mano de nuestro Dios. El Padre sostiene las tablas de la ley y son legiblemente claras. Eso ocurre antes que Cristo regrese, está en el conflicto de los siglos, explicado en sus últimos capítulos. Impresionante, en realidad, y el pueblo que habrá sido resucitado, que participó de la última gran controversia, habrá de ver la ley moral, y los perdidos leerán los mandamientos de Dios. Esa misma mano que escribió en tablas de piedra ahora sostendrá esas tablas de la ley, ¿verdad? Por eso la resurrección especial tiene que ocurrir, tanto para aquellos que Jesús les dijo, me veréis venir con gloria y majestad, de manera que tendrán que estar vivos para poder verlos. Por eso Daniel describe esto de esta manera. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Miguel deja de interceder, y estarán solamente salvos los que estén escritos en el libro de la vida, lo que está diciendo allí, con toda claridad. No hay más tiempo después, ¿verdad? El versículo 2 agrega. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Qué terrible será, ¿verdad?, un grupo y el otro. Cuando algunos vean todo fue real, algunos dirán era el Mesías verdadero y otros que vivieron en el tiempo final, qué terrible va a ser, ¿verdad? Perdidos conociendo el mensaje de Dios por no haber hecho las cosas que tenían que hacer. El 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los que enseñan la justicia de Dios, los que enseñan los mandamientos de Dios, los que enseñan el mensaje de los 3 ángeles con claridad y no con titubeos, no por conveniencias personales. Cuidado con estas cosas. Habrán de levantarse para brillar como las estrellas a perpetua eternidad. Hemos de ver aún la resurrección grande que va a ocurrir después. Por eso el punto B del sexto ahí de este sello, ¿verdad? Leemos. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Qué terrible, ¿verdad? Cuando clamen, lloren, oren, pero será muy tarde para siempre. Jesús, escoltado por millones de ángeles, ahora aparecerá y será acercando más y más y más y más a este mundo. Él llamará a todos los santos dormidos, a los sepulcros, en aquella resurrección grande ahora, que tú y yo estamos invitados a verla, porque estamos viviendo en la hora del fin, y es lo que la profecía dice, la resurrección de todos los salvados, desde Adán hasta el último hombre. Qué gloriosos días será ese.
cuando ese cuadro sea real ante nosotros, cuando podremos encontrar a nuestro esposo o a nuestros hijos que perdimos en esta vida, aún en la lucha del último gran conflicto. Dios es claro, Él nos envía. Como tú me enviaste a mí, dice el cántico, el himno que hoy vamos a terminar escuchando mientras meditamos y meditemos profundamente en lo que estas palabras tan grandes. Te envío a ti, a un mundo que perece, para servir a Dios con devoción. Te envío a ti, te sostendrá mi gracia, y en mi nombre tú podrás vencer. Te envío a ti, a un mundo desolado, que olvidó el precio de la cruz. Ve a decirles cuánto Dios los ama, que por salvarlos a su Hijo dio. Tal vez mañana sea ya muy tarde y la cosecha puedase perder. Hoy es el día, anda y no te tardes, contigo iré la mies a recoger. Te envío a ti, aunque el sendero pase por valles negros de tribulación. Se acerca el día en que podré decirte: buen siervo fiel, recibe el galardón. Como el Padre me envió a mí, yo te envío a ti. No hay otra manera, preciado hermano en Cristo. Es la única forma en la cual la obra de Dios puede llegar a su fin. Y Jesús nos llama tiernamente. ¿Qué haremos? Hoy es tan difícil salir y romper con nuestros amigos o hablarle tal vez acerca de lo que va a acontecer cuando brilla el sol, como para los antediluvianos. Era un mundo perfecto y ¿qué va a venir un diluvio? Pero amigo mío, así es la forma de predicar. La única que Dios acepta en esta hora. Oremos al Todopoderoso. Padre amado, gracias porque tú nos hablas con amor, con ternura. Gracias por tu muerte en la cruz del Calvario. Te rogamos que, así como tú viniste al mundo, sintamos, Señor, en nuestro ser la influencia del Espíritu de Dios y podamos ser enviados para la última proclamación. Nos entregamos en tus manos, reconsagramos nuestras vidas. Bendice a toda persona que está mirando este programa. Te lo suplico en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, amigos. Que Dios nos acompañe. Que Él nos sostenga siempre hasta el día del reencuentro con Cristo.